Aunque José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros son mucho más que muralistas, es, sin duda, en este tipo de propuestas en donde mejor se los suele ubicar. Produjeron murales y fueron exitosos en ello. También realizaron una amplia obra de caballete llena de retratos y paisajes, que nos sugieren que no podemos encasillarlos en tal denominación. Fueron excepcionales artistas en muchos más sentidos. El proyecto cultural del Porfiriato, como antecedente de la formación de estos grandes artistas, tuvo incidencia en los grupos de una sociedad civil llamada el Ateneo de la Juventud, que buscaba promover la cultura y el arte. Allí se buscaron nuevos derroteros para expresar el nacionalismo y la identidad, y sirvió para generar un pensamiento de transición que fue desde el ocaso del Porfiriato al inicio de la posrevolución. Al estallar la Revolución Mexicana, se interrumpieron esas conversaciones por un lado, y por el otro, se creó la necesidad de formar un nuevo orden incluyente, que uniera las distintas facciones revolucionarias. La relación de los ateneístas con la Revolución Mexicana en su dimensión social partió de lo cultural, no de lo ideológico. Para el modernismo, la autonomía de la esfera de la cultura se encontraba en la negación de los fines utilitarios y el asentamiento de la espiritualidad del arte. La estética modernista, como punto de partida para la elaboración de una visión cultural opuesta a la propaganda, entró rápidamente en conflicto con los artistas que llevaban a los muros un discurso con contenido político. Ya en el siglo XX, las acciones y el pensamiento de Justo Sierra y Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, hicieron girar el planteamiento educativo hacia una cultura que debía ser mexicana. Pedro Enríquez Ureña, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Ángel Zárraga, Jorge Enciso, José Vasconcelos y Saturnino Herrán fueron parte de ese círculo de ateneístas cuyo pensamiento se propuso reflexionar sobre la cuestión de lo nacional, de lo mexicano. Durante 1922 y 1923, múltiples artistas convivieron y experimentaron con la técnica del fresco y la encáustica. Exploraron temas, formas, perspectivas, colores y el traspaso de dibujos a muros. Lo que llegaría a ser el movimiento muralista mexicano surgió de este tipo de laboratorio que significó la preparatoria. 3 rectángulos conforman la planta del edificio de la entonces Escuela Nacional Preparatoria, antiguo Colegio de San Ildefonso. En este edificio la obra de José Clemente Orozco abarca 2 etapas, la de 1923 y la de 1926, cuando destruyó unos frescos de su primera producción para sustituirlos por otros de diferente mensaje. ¿Cómo nombrarlos? Carecen de un título que los particularice. Los nombres cambian de un investigador a otro. El primero en nombrarlos fue Jean Charlot y el segundo Justino Fernández, ambos en vida del autor. En la planta baja, cada muro separado por un arco lleva un nombre. Los murales de 1923 a 1924, en las bóvedas de la escalera del patio grande donde se lleva el mensaje del mestizaje, con las figuras de Hernán Cortés y la Malinche, y la conquista espiritual representada por el trabajo de los franciscanos, se denominan por la figura emblemática que los distingue. La transformación de la pintura de Orozco tiene que ver con el planteamiento del espacio. Las figuras se despliegan en relación con la arquitectura. Sus cuerpos son humildes, que se alargan para mostrar sentimientos cristianos y que, al mismo tiempo, dan vida al espacio. La sobriedad del color responde a la oscuridad del lugar. Asimismo, queda atrás la extrema geometrización y el uso de la calca para traspasar los bocetos al muro, lo cual abre paso a líneas más libres. En un diario ahora publicado, se nos deja ver la vida diaria de este gran artista y su amistad con Diego Rivera. La diferencia de carácter entre los dos artistas, uno retraído y el otro muy sociable, suscitaban a menudo disgustos. Era difícil que se le asignaran murales a alguien ajeno a este círculo, y Orozco apenas empezaba. Cuando Orozco estaba a punto de terminar los muros de la preparatoria, Francisco Iturbe, comisionado para el Palacio de los Azulejos, estaba en París gestionando una exposición para los dibujos y la obra gráfica de Orozco. En esa época los trabajos muralistas fueron monopolizados por Diego Rivera, así que Orozco decide viajar a Nueva York en 1927, en busca de nuevos escenarios. Ahí se alegra enormemente de ver pintura.
Una gran colección en el Museo Metropolitano lo entusiasma. Pero hay que tener en cuenta que la obra del pintor mexicano causaba controversia. Para unos era denigratoria en su país, para otros era símbolo de la libertad frente a un gobierno revolucionario. Orozco pintó varios murales en Estados Unidos, pero a diferencia de los de Diego Rivera, los suyos se encontraban en lugares académicos, donde era admitido como un profesor más de la academia. Los sujetos de la pintura de Orozco nos muestran un alma atormentada por todas las dudas que planteaba la modernidad. Al igual que los espíritus libres de aquella época, percibe que nada es permanente ni intocable. Emprende entonces una revisión completa de valores y nos muestra el fracaso inminente de las instituciones tradicionales, pero sin propaganda ni política. Cuando Diego Rivera viajó a París en 1907, se introdujo en el círculo de la nueva tendencia artística parisina, donde el desarrollo y el éxito del cubismo opacaron otros movimientos como el futurismo. Para el Salón de los Independentistas de París en 1912, Diego Rivera presentó La joven de las alcachofas y La joven del abanico, obras evidentemente cubistas, aunque no exentas de otras influencias. En 1923 se inauguró el mural de Diego Rivera, La creación, en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí combinó un lenguaje alegórico con una construcción cubista, donde la simbología y la idea totalizadora requerían de explicaciones. El boceto del mural nos deja ver la distribución de las figuras como masas. Sin embargo, muchos son los bocetos que se conservan de esas figuras. En su artículo publicado en el Boletín de la Secretaría de Educación Pública, se precisa el nombre del mural: Las pinturas decorativas del anfiteatro de la preparatoria. Con ello, Diego Rivera confirmaba que tanto para el artista como para el secretario José Vasconcelos, el muralismo no era un movimiento vinculado con la Revolución Mexicana, sino que era una propuesta para llevar a cabo pinturas decorativas sobre los muros, una práctica que se había gestado a fines del siglo XIX en las diferentes secretarías de Estado porfiristas, por ejemplo, en la Secretaría de Marina y la de Comunicaciones y Obras Públicas. De 1926 a 1932, Diego Rivera tuvo a su cargo todas las comisiones murales del momento. Era un personaje de la Ciudad de México, conocido no solo por su extraordinaria capacidad de ejecutar lienzos y murales, sino por ser simpático en el trato con otras personas y tener opiniones sobre todas las cosas. Sus intereses eran vastos, como lo eran sus investigaciones sobre los temas pertinentes. Tenía amigos en Francia, Estados Unidos, Italia, la Unión Soviética, China, El Salvador, y su arte se difundió en todos esos países no solo por su excelencia, sino también gracias a la prensa. La decoración de sus casas fue imitada por una élite que se identificaba con lo mexicano, por una fascinación por Diego Rivera y Frida Kahlo y su inclinación por la fotografía antigua, los exvotos, el arte popular y las tradiciones de México. Rebasando los alcances de lo político y lo moral, para David Alfaro Siqueiros, el arte revolucionario no sólo era capaz de expresar el sentido de los cambios que se estaban operando en México, en materia de propiedad individualizada, de derechos sociales o de formas de autoridad, sino que lo hacía a través de una materialidad inédita, es decir, el arte era revolucionario, tanto por sus contenidos como por la creación de formas de expresión en ruptura con tradiciones precedentes. La experimentación con la técnica ocupó muchos de sus escritos. Uno de los primeros fue el que apareció en Vida Americana, revista norte y sudamericana de vanguardia, en 1921, en el que establecía 3 llamamientos para los artistas del Nuevo Mundo. El primero conminaba a no confundir las influencias fofas que envenenaban a la juventud con las revoluciones nacidas de Paul Cézanne. Las voces clásicas debían unirse con las dinámicas y ello explica el movimiento con los murales de Siqueiros. El segundo llamamiento insistía en adoptar la energía sintética del primitivismo, del americanismo, sin llegar a las lamentables reconstrucciones arqueológicas. De este llamamiento se irá desmarcando cuando avance en su teoría del dinamismo de una obra con nuevas técnicas. El tercero proclamaba: desechemos las teorías basadas en el arte nacional, universalicémonos. Siqueiros tenía muy en claro hacia dónde quería que se moviera el arte mexicano.
y en un artículo escrito junto con Jean Charlotte, criticaron a los artistas que se encontraban trabajando en esos años bajo esos parámetros. De 1921 a 1925, el muralismo mexicano no solo representó una de las primeras instancias de vanguardia a nivel mundial en las artes plásticas, sino tal vez la más exitosa, por estar vinculada al movimiento revolucionario y por fundir en una sola identidad a los campesinos, obreros y los indígenas. Con ello se llegaba al arte nacional, como mencionaba Siqueiros, por el solo hecho de vivir en México y de tener presente a los sectores que habían luchado en la revolución. Siqueiros entendió y asimiló la posición entre el modelo europeo y el naciente movimiento mexicano. Él se enfrentaba a la discusión entre arte popular y arte prehispánico cuando clamaba por el presente y la experimentación, cuando lo nacional vendría solo por el hecho de ser. Los quiebres del muralismo surgidos en la Revolución Mexicana se dan desde su creación en 1921 y seguramente terminan cuando los murales se vuelven desprendibles y su intención didáctica se aleja de los principios de la Revolución. Los murales entraron a los museos con Diego Rivera y José Clemente Orozco a la cabeza, y para los años 50 los del artista mexicano Rufino Tamayo, que al desprenderse de un lenguaje figurativo dieron una nueva oportunidad a la técnica del mural de renovarse. En 1964, con la creación del Museo Nacional de Antropología, la técnica muralista abarcó las dos tendencias contendientes, la figurativa y la abstracta, dándole una nueva vida, pero ahora desligada de la temática revolucionaria y abriendo nuevas vías. En este museo muchos pintores jóvenes rompieron con el lenguaje realista para acercarse a los muros con un lenguaje abstracto, abriendo así propuestas novedosas para la técnica mural.